Hola a todos, bienvenidos a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra querida UNAM, en respuesta justamente a esto que se nos ha pedido de seguir trabajando desde casa y de continuar con una programación para ustedes que nos siguen en literatura y en todo Cultura UNAM. Así que bienvenidos. Estamos comenzando la tercera de las charlas, 3 de 3, de las charlas que nos hemos dedicado a la literatura sobre la enfermedad y al vínculo desde la ficción y hasta la realidad. Como sabe, en estas 3 charlas, pues hemos escuchado a historiadores, a especialistas justamente en la historia de la enfermedad, particularmente los 3 compañeros los 2 que nos acompañaban antes y Mari Carmen ahora. Ellos 3 han estado en el Seminario de Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM también, y hemos entendido con ellos algunas reflexiones alrededor de la enfermedad y todo ese conjunto de afectos y efectos que tiene justamente la enfermedad. Es decir, la propia enfermedad y la comprensión de la enfermedad, el encierro como un efecto a veces o el confinamiento como efecto de las enfermedades, pero también el terror al enfermarse, el terror a la muerte, el terror al contagio, el terror al otro finalmente, al otro que es aquel que me contagiará. Y desde luego todo el terreno de políticas públicas, si es que se puede decir así en términos históricos, en relación a la enfermedad, siempre entendida como una construcción histórica, como una construcción social, que nos habla, además de la enfermedad, de nosotros mismos y de nuestros propios planteamientos del cuerpo, de la mente y en general de los estatus políticos y sociales. Quiero específicamente darle las gracias a la coordinadora de este ciclo, Mari Carmen Sánchez, la doctora Mari Carmen Sánchez, que además de ser la coordinadora del ciclo, le toca el turno hoy como ponente. Les recuerdo un poquito que Daniel Herrera nos habló la primera semana en general sobre las epidemias y su relación en particular con cuentos literarios. Laura Rojas, que está aquí con nosotros. Laura, muchísimas gracias otra vez por estar aquí ahora en tu calidad de moderadora. Laura, tú estuviste la semana pasada hablándonos de la rabia, una enfermedad que nos dejó verdaderamente escalofriados de los efectos que tenía. Laura, que es investigadora que está en el doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras, egresada de ahí, y que da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida UNAM. Olvidé decir que Daniel Herrera ahora hace su postdoctorado en la Benemérita de Puebla, pero que es egresado del Colegio de México, y Mari Carmen, que además de ser egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, es nuestra querida compañera en la Coordinación de Difusión Cultural aquí de la UNAM. Entonces ellos 3 nos han llevado de la mano a esta pregunta sobre diferentes enfermedades, como dije ya, la rabia, las epidemias, y hoy Mari Carmen va a hablar específicamente de la lepra, pero también en términos generales del miedo a la enfermedad. Creo que esto nos ha servido para mirarnos en un espejo, ese espejo que es la literatura, y desde nuestro propio confinamiento, cómo vemos los confinamientos en la historia y en la literatura. Así que sin más, Mari Carmen, te vuelvo a agradecer no solo tu participación hoy en esta tarde con nosotros, sino haber propuesto a la Dirección de Literatura tender este puente entre la literatura y las humanidades, que a veces no la damos por obvia y que nos parece ahora de una manera natural hablarlo desde la literatura, en vínculo siempre con pensar que la lectura no es solo los géneros literarios, digamos, en el canon estricto de la palabra, sino que cuando hablamos de fomentar la lectura, hablamos de fomentar toda la lectura posible, y en ese sentido, desde luego, las humanidades tienen un peso central. Así que leamos historia, leamos las historias desde la enfermedad, como dice este ciclo, y yo los dejo entonces en manos de mi querida Laura y de Mari Carmen para hablar de la lepra. Yo vuelvo con ustedes en un ratito más, en 1 hora y piquito. Gracias. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Anel. Bienvenidos a todos nuevamente a esta tercera charla con la que se cierra nuestro ciclo de historias desde la enfermedad. Gracias a todo nuestro equipo de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura que nos ha apoyado en estas 3 charlas y sin cuyo respaldo no podríamos haber hecho de manera óptima para poder compartir
con ustedes. Estos temas apasionan, poder compartir. Y muchas gracias también a Jean-Luc a todo el equipo, pero en particular a ellos dos, a Jean-Luc, por todo lo que implica en términos técnicos estarnos apoyando. Y bueno, como ya bien dijo Anel, ya nos presentó a Mari Carmen, ya nos dijo los generales. Lo que yo quisiera destacar de mi compañera, a quien conocí en el seminario permanente de Historia Social y Cultural de la Salud y en la Enfermedad, en donde llevamos muchísimo tiempo, donde podemos intercambiar nuestras experiencias, donde podemos compartir también bibliografías y ahora tener el placer de, entre esas bibliografías y esas referencias, esas fuentes que nosotros manejamos, conectarlo con el lado literario, que como ya vimos es un lado riquísimo para no solo los lectores en general, sino para nosotros como historiadores recuperarlas también como un mecanismo para entender testimonios acerca de las distintas enfermedades y de los procesos de salud y enfermedad. Mari Carmen es doctora, como ya dijo Anel, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, y también es titular del área de intercambio de la Secretaría de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Ella se ha dedicado durante ya varios años a diversos temas de investigación y el central, en todos ellos, ha publicado varios artículos, capítulos de libros. El central ha sido el tema de la lepra y en sus dimensiones social, cultural y también médica. De todas estas investigaciones, estos estudios que ella ha hecho, el más importante o el más reciente es la publicación de un libro bajo el sello del Instituto de Investigaciones Históricas en el 2015, intitulado Entre la misericordia y el desprecio, los leprosos y el Hospital de San Lázaro de la Ciudad de México, de 1784 a 1862. Se los presumo por aquí, por favor. Es muy bonito, tiene una maravillosa portada para quienes quieran adquirirlo, pues miren, está disponible en el Instituto de Investigaciones Históricas, y también quienes quieran descargarlo en la página del Instituto de Investigaciones Históricas. Para quienes quieran ahondar más en este tema, aquí tenemos gloriosamente el texto de Mari Carmen para que ustedes puedan acceder, como acaba de decir Anel, a la lectura también de la historia, no solo de la literatura. Es nuestra primera recomendación del día, digamos. Entonces, para comenzar ya con Mari Carmen, a quien le agradezco profundamente participar en este ciclo y que pues ahora ser la interlocutora, ahora poder ser su interlocutora, quisiera pedirle, precisamente siguiendo en el tono de estas enfermedades que ya decíamos desde la charla anterior, no son enfermedades epidémicas, no son esas enfermedades que recordamos o que se recuerdan en el imaginario a partir de la explosión, estos grandes brotes y la muerte de muchísimas personas, como podría ser la peste, como lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por la cantidad de contagios. Hay otro tipo de elemento a lo largo de igual lo veíamos el caso de la rabia por sus particularidades, pero también creo que es el caso de la lepra. Y para arrancar, a mí me gustaría retomar una idea de Susan Sontag en su texto de La enfermedad y sus metáforas, donde ella dice que en este mundo hay dos tipos de ciudadanos, ¿no? Dos tipos de pasaportes. El pasaporte del sano, el pasaporte de la salud y el pasaporte de la enfermedad. ¿Qué significa? Yo te preguntaría, Mari Carmen, tener este pasaporte de la enfermedad, de esta enfermedad en particular. ¿Qué es lo que implica para el cuerpo, para una persona padecer esta enfermedad? ¿Cuáles son toda esta sintomatología, las lesiones, todas esas cosas que estoy segura que también de alguna manera nosotros recuperamos de distintas imágenes y que están muy difundidas, pero que tú nos pudieras aclarar con mayor puntualidad en qué consiste? Muchas gracias, Laura, por la presentación, por la pregunta provocadora, y también otra vez a Anel Pérez, directora de Literatura y de Fomento a la Lectura, y a todo el equipo de esa dirección. Pues sí, como comentó Anel la plática pasada, Susan Sontag pues es un clásico que hay que leer, también Marcel Sendrail, para entender esta construcción alrededor de las enfermedades que no solo expresan
inquietudes frente a la enfermedad, sino que expresan otras cosas relacionadas, ¿no? Lo social, lo político, económico, y que expresa quiénes somos como sociedad, o como civilización o como cultura, cómo tratamos a nuestros enfermos, ¿no? Cómo los señalamos o cómo los incorporamos o no los incorporamos, ¿no? Según sea el caso. Voy a empezar como me dices, hablando un poco que qué causa la lepra. La lepra hoy se llama enfermedad de Hansen. De hecho se trató de dejar de usar el término de leproso por considerarlo peyorativo, para tratar a los enfermos de la enfermedad hoy denominada de Hansen. Yo diré leproso, pero desde luego no lo haré en ese tono. Es una enfermedad crónica, infecciosa, se llama enfermedad de Hansen porque quien descubrió el bacilo de esta enfermedad, el bacilo Mycobacterium leprae, fue el doctor noruego Gerhard Hansen en 1873. Este bacilo penetra por la piel y por las mucosas del cuerpo, tiene una larga incubación de entre 3 y 5 años, incluso puede llegar a tener más, como 20, pero bueno, eso es raro, ¿no? Tiene una lenta evolución en el cuerpo, pero permanente, y afecta progresivamente la piel, el sistema nervioso, y aunque no se conoce exactamente el mecanismo de su transmisión, sí se sabe que el contagio es directo, pero prolongado entre un sano y un enfermo, entre un enfermo y un sano susceptible de eso, ¿no? De hecho, solo el 5% de la población se puede contagiar de lepra, lo cual hace que sean muy pocos el número de leprosos, pero muy tremenda la carga que como veremos más adelante se tiene sobre ellos. Se asocia a malos hábitos higiénicos, a malos hábitos a viviendas pobres y desde luego a la pobreza, ¿no? Volvemos otra vez con estas enfermedades asociadas a la pobreza y a los malos hábitos. Y bueno, clínicamente se presenta en dos formas básicas. La primera es la tuberculoide, que es una forma benigna de la enfermedad, afecta a los nervios periféricos, produce granulomas y lesiones hipopigmentadas, que son manchas blancas, que es como también los vamos a reconocer, por ejemplo, en la iconografía. Y la otra forma es la forma lepromatosa, que es una forma más virulenta, más maligna, que sí causa nódulos, úlceras, fétidas en muchas ocasiones y la pérdida de sensibilidad en las extremidades. Afecta también las mucosas, los vasos sanguíneos y los tejidos de ojos, cejas, nariz, pómulos y garganta. Va a causar una voz gutural y le va a dar a la cara una apariencia de león, la faz leonina, le decían en los textos médicos medievales. Va a causar también erosión ósea en pies y manos, se le conoce como mano de garra a esta deformación, a esta mutilación, y además va a producir alopecia, engrosamiento de la piel, ceguera y gangrenas. El problema con la lepra es que no mata de inmediato, es muy lenta, y quienes la padecen mueren por complicaciones renales, respiratorias o entéricas. Es una enfermedad difícil de diagnosticar, fácil de confundir también con otras dermatitis erosivas o destructivas de la piel, o incluso con vitiligo, psoriasis, sarna, en fin. Y es, como ya les dije, difícilmente contagiosa. Solo el 5% de la población es susceptible de contraer lepra. Y bueno, hoy en día se trata con una combinación de antibióticos, de antimicóticos y de talidomina. Y bueno, eso sería, digamos, en términos médicos, qué es lo que produce la enfermedad en el cuerpo, y es una enfermedad muy destructiva y altera la apariencia física totalmente, ¿no? Incluso deforma el tabique nasal, la parte de la ceja, y desde luego esta mutilación en las manos, en los pies, y las gangrenas que puede llegar a causar. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Fíjate, pensando precisamente en lo evidente que es la lepra, en su sintomatología tan evidente, me parece que radica precisamente su capacidad para estar dentro del imaginario de las personas
Y es curioso que los síntomas que tú nos describes no coinciden con algunas ideas que yo creo que sí, social y culturalmente estaban muy bien arraigadas entre pues las sociedades de distintas épocas. Es un, sin duda, sin lugar a dudas, una enfermedad con un estigma impresionante, precisamente por lo evidente, lo patente que se hace a la vista, ¿no? Entonces yo quisiera que ahora nos compartieras, nos dijeras de qué manera se presenta, con qué cosas se asocian todos estos síntomas tan evidentes de la lepra, de qué forma se ha construido a lo largo de la historia. Pues mira, sí, la lepra se conoce que existió desde los antiguos egipcios, en fin, tiene una larguísima presencia entre los humanos. Y en casi los casos en casi todos los casos que se conocen genera esta repulsión, ¿no? Hasta que dices tú, como es tan evidente a la vista, ¿no? Y esta destrucción del cuerpo. Pero yo quiero hablar de esta construcción, ¿no? A partir de la cultura occidental, ¿no? Que la cultura occidental le ha conferido a la lepra múltiples representaciones y significaciones de una larga duración y de una larga extensión, y por supuesto de una larga construcción, ¿no? Incluso hoy en sentido figurado, sin aludir a un estado mórbido, cuando dices, ese es el leproso, estás diciendo que es el indeseable, el relegado, el que causa repulsión, ¿no? El del que hay que mantenerse alejado, ¿no? Desde luego otras enfermedades también, como lo hablamos con la peste, con los apestados o los rabiosos, incluso con el cáncer, ¿no? Cuando este es el cáncer, incluso te refieres a quizá un mal social, incluso decir decir que algo está enfermizo es relacionarlo con algo que está mal, que es feo o que sale de la norma. Entonces, bueno, pues es también el mismo caso para la lepra, pero esta construcción la podemos encontrar desde la Biblia. Desde la Biblia encontramos estas referencias a la lepra, pero la Biblia contiene un mensaje ambivalente. En el Antiguo Testamento se señala la lepra que es una enfermedad impura, que es una enfermedad de los impuros, y por lo tanto estos impuros deben aislarse del resto de la comunidad, deben estar fuera de la comunidad. Incluso se señala lo que deben de vestir, ¿no? Y se entiende entonces esta enfermedad como un castigo divino y por lo tanto es una enfermedad del alma, que se manifiesta en el cuerpo, pero es una enfermedad del alma porque es de los impuros. Por el contrario, bueno, no por el contrario, pero en el Nuevo Testamento la connotación es diferente. La connotación es de compasión, no es punitiva como en el Antiguo Testamento, y es donde Jesús aparece curando al leproso, a Lázaro, al Lázaro resucitado, y de ahí el otro nombre de la lepra con el que también se conoce, que es el mal de San Lázaro. Lázaro va a dar el nombre a la enfermedad, va a dar el nombre también después, va a ser su santo patrono, y después a los hospitales, ¿no? Se construye la imagen de Lázaro a partir de la parábola del hermano de Marta y María en la parábola de San Juan, pero también hay otro leproso en San Lucas que quiere comer unos desperdicios que le avienta un rico, y está llagado y lo lamen los perros, las heridas, y de ahí esa es, digamos, la iconografía de San Lázaro, ¿no? Sale siempre andrajoso y con unos perros. Y bueno, lo importante de ello es que, bueno, de estas dos concepciones, de este mensaje ambivalente que tiene la lepra en la Biblia, ¿no? Punitivo y compasivo. Y aquí quiero hacer un breve apunte de una novela de Lewis Wallace que se llama Ben-Hur, de 1880, que seguramente todo el mundo ha visto la película, pero bueno, se expresa muy bien en esa novela, en tiempos bíblicos, esto, ¿no? El miedo que genera, donde mandan a las hermanas del protagonista a este valle de leprosos, y desde luego finalmente Cristo obrando el milagro de la sanación.
Y bueno, la Edad Media se va a nutrir de toda esta tradición bíblica, ¿no? De esta ambivalencia. Va a ser una enfermedad del alma y va a ser una enfermedad del cuerpo. Va a ser manifestación del pecado, ¿no? De la lujuria, de la herejía, de la usura, de la malicia. Pero también les va a conferir a quienes la padecen esta especie de purgatorio en vida, esta oportunidad de expiar sus pecados en la tierra. Y para quien atendía y procuraba a esos enfermos, les va a dar la oportunidad, ¿no? O la ocasión de la redención, incluso de la santidad, ¿no? Las imágenes de santos como San Francisco de Asís, San Luis, Santa Isabel de Hungría, Santa Catalina de Siena, ¿no? Siempre iconográficamente se representan así, ¿no? Atendiendo a los leprosos, besando, lavando sus llagas, ¿no? Y bueno, entonces tiene esta doble connotación, ¿no? O sea, sí es la manifestación del pecado, pero también de estos en particular que mencioné, pero también la ocasión de poder purgar en vida, ¿no? O de ser ocasión de santidad para quien los procuraba o lo atendía. La literatura también ha echado mano de este recurso y por ejemplo, para señalar o para subrayar o para mostrar la santidad o la caridad de los protagonistas, ¿no? De momento, pues pienso en el Cid, ¿no? En las leyendas del Cid, donde se detiene él también a atender a un leproso, pese a que le dicen, no, no se acerque y tal, pero bueno, está mostrando la bondad, digamos, o la caridad del personaje. También se consideró, pese a esto, altamente contagiosa, entendiendo entonces el contagio como en el sentido de que causaba putrefacción en el cuerpo y que esta putrefacción se podía extender a otros, ¿no? Se consideró también incurable, desde luego, hereditaria y con esta tendencia a dañar moral y socialmente al resto de la población, ¿no? Médicamente se va a asociar a lo corrompido, al consumo de carnes podridas o saladas, a comer en exceso carne de cerdo o vino o lentejas, que eso es muy curioso, pero eso lo establece Galeno desde muchísimo antes, ¿no? También se explica que una de sus causas es concebir a un hijo durante la menstruación o tener relaciones sexuales con una mujer menstruante y bueno, obviamente con un leproso, ¿no? Y bueno, se atañe también la enfermedad que tiene que ver con el desequilibrio de los humores, ¿no? Bien sabes, Laura, que la enfermedad se explicaba entonces como un equilibrio de los 4 humores corporales, que eran bilis, flema, sangre y bilis negra o melancolía, y entonces era un exceso de melancolía que causaba este desequilibrio humoral. Y bueno, las curaciones tienen que ver justamente con restablecer este equilibrio que tenía que ver, el desequilibrio era, por supuesto, la enfermedad, digo así muy brevemente, y las curaciones tenían que ver con sangrías, vomitivos, en fin, ¿no? Que expulsaran este humor que estaba en exceso, y también muchas recomendaciones médicas son de comer carne, no en esta idea de que comer carne creaba más carne, sobre todo es muy curioso, carne de reptiles, de lagartijas, eso se va a repetir aquí en México, va a haber un experimento parecido con los leprosos para tratar de curarlos ingiriendo o comiendo en su dieta carne de lagartijas, ¿no? Pero bueno, en tanto que son contagiosos, pero además también son transgresores de la norma, ¿no? De la conducta establecida, porque en el cuerpo, como bien dices tú, Laura, llevaban el estigma de su pecado, ¿no? Pues van a ser repudiados, ¿no? Van a ser repudiados por la sociedad, por la gente en general. Incluso muchas veces este repudio va a tomar la forma violenta. En muchas ocasiones fueron atacados. Por ejemplo, en 1321 se les acusó de envenenar los pozos de agua en Francia y bueno, fueron mandados a la hoguera. Y durante los episodios de peste, junto a brujas y judíos también se les va a acusar de propagar la enfermedad y van a ser usados como chivos expiatorios, ¿no? Estos grupos minoritarios que eligen la sociedad para volcar sus miedos en forma de ira, ¿no? Los leprosos pertenecen a este grupo. Y bueno,
este es, digamos, así a grandes rasgos, ¿no? Esta concepción tan ambivalente como en muchos niveles, ¿no? En el nivel espiritual, en el nivel corporal, en el nivel médico, ¿no? Cómo concebían, digo, más o menos, la lepra, ¿no? Y por qué causaba tanto terror. Tanto terror. Muchas gracias, Mari Carmen. Fíjate, hay alguien, si pudieras repetir, por favor, la primera novela de Ben-Hur que la están solicitando. Ah, sí, el autor es Lewis Wallace, es una novela de 1880, es una novela eminentemente cristiana, obviamente con un sentido profundamente cristiano, ¿no? Pero bueno, me parece porque muestra justo estos momentos tan terribles del miedo y del rechazo, y desde luego, pues bueno, para mostrar a Cristo obrando estos milagros que... perdón, ya se me... Aquí hay una imagen que espero lograr compartir porque la vez pasada estaba yo hecha bolas, pero bueno, aquí... Ay, no, esta no era, pero bueno. En fin, ahorita voy a tratar de compartir las imágenes. Pero sí, es esa de Ben-Hur, que luego se hizo famosa en la película, que todas las Semanas Santas la pasan en la televisión, ¿no? Gracias, Mari Carmen. También preguntan que si hoy todavía se puede contraer la lepra. Sí, todavía se puede. Este miedo. Sí, lo que pasa que es muy difícil, hay muy pocos países en los que es endémica. India, Indonesia, Brasil es endémica y son los que más reportan casos de lepra a nivel mundial. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en su estrategia para la lepra 2016-2020, todavía establece como uno de sus metas desestigmar esta enfermedad y lograr la inclusión de quien la padece. Por eso es muy impresionante en ese sentido la larga construcción de esta enfermedad, ¿no? Y la larga vigencia de estos mismos ideas de contaminación en muchos niveles, ¿no? No solo en el corporal, sino en el nivel social y en el nivel incluso espiritual. Y fíjate que al respecto yo te quería preguntar si tiene esos niveles es el contagio desde el cuerpo, pero también contagia los malos comportamientos, es pecaminosa. Y si le agregamos que es incurable y que va a durar toda tu vida, que puede ser muy larga, teniendo todos estos estigmas encima, la puedes heredar. ¿Qué se hace entonces con estas personas que tienen toda esta carga? ¿Qué se hace con ellas dentro de estas sociedades para poder lidiar con su enfermedad y con tener que tener contacto con ellos o no? Exacto. Pues lo que se hace es el encierro obligatorio. Finalmente, este rechazo, este repudio, ¿no? A lo que orilla es, toma la forma, ¿no? Este repudio y este miedo toma la forma por la vía legal, desde luego además, para ser sentenciados al confinamiento. Desde el siglo VI, incluso parece ser que desde antes, algunos concilios eclesiásticos recomiendan el aislamiento o que sean votados de las ciudades. A muchas ciudades emiten ordenanzas para eso. Luego ya en el tercer concilio de Letrán de 1179 del siglo XII, ¿no? se ordena la segregación de los leprosos, ¿no? Generalmente fuera, o más bien tenía que ser fuera de las ciudades. Y por eso entre el siglo X y el siglo XIII, que es cuando la lepra tiene su máxima extensión en Europa, se multiplican los leprosarios. Va a llegar aparentemente cerca de 19,000 leprosarios, ¿no? Atendidos muchas veces por religiosos o otras veces atendidos por ellos mismos. Esta expansión de la lepra en Europa, hay quien dice que tiene que ver con que a partir del siglo IV, de la caída del Imperio Romano, de su fracturación, con la pérdida de la costumbre de bañarse. O sea, tiene que ver también ahí hay quien lo dice, aunque también, como hemos dicho, pues es muy difícil contraerla, ¿no? Pero quizá tiene que ver con que seguramente en la Edad Media el diagnóstico no es preciso
y seguramente acababan en leprosarios personas que no padecían lepra o mal de San Lázaro, sino que padecían otras enfermedades dermatológicas, ¿no? Y bueno, antes de que estos enfermos fueran remitidos al lazareto o al leprosario, lo primero es que se les hacía un diagnóstico que lo hacían un médico y un sacerdote, ¿no? Y lo que era definitivo para su exclusión era la cara, esta faz leonina que adquirían. Voy a tratar de, ahora sí, de compartir esta para que, es que me sale una que no es, pero bueno, perdón, no sé por qué, esta cara, esta faz leonina, y se hacía también la prueba de agujas en los miembros, es decir, si no sentían nada, como lastima el sistema nervioso y causa anestesia, esa era una prueba definitiva también, y la destrucción del tabique nasal por la erosión ósea que pasaba tanto en cara como en manos y pies. Esos eran digamos, las pruebas definitivas para como diagnóstico médico para que fueran declarados leprosos, y desde luego pues seguramente cuando ya llegaban a este diagnóstico tendrían la enfermedad bastante avanzada. Una vez confirmado el diagnóstico, se hacía, en teoría se hacía, no quiero suponer que no en todos los casos, desde luego, se hacía una ceremonia litúrgica para despedir al leproso, una especie, se declaraba su muerte civil, en donde él se confesaba con el sacerdote, se le aventaba tierra en la cabeza como símbolo de que ya no pertenecía al mundo terrenal, y se le acompañaba fuera de la ciudad al leprosario, o bueno, en caso de que no hubiera leprosario, pues ellos tenían que vivir por lo general en los caminos donde también pudieran pedir limosna, porque eran obligados ya a vivir de la limosna, porque tenía además una serie de prohibiciones. No podían ir a la iglesia, ni a las tabernas, ni a los mercados, no podían lavarse en cualquier río, no podían salir sin su traje de leproso, que incluía un sayal, que es el que quería compartir, un sayal y una campanilla para que la usaran a su paso, ¿no? Para que la gente supiera que, ay, qué bueno, para que la gente supiera que bueno, que ahí venía, que venía pasando un leproso. Tampoco podían caminar en la misma dirección del viento, y déjame, voy a compartir esta, que es, bueno, es que me sale la misma, no sé por qué, perdón, ya. También no podían tener, obviamente, relaciones sexuales con los sanos, y en ocasiones perdían también sus propiedades, se disolvía su matrimonio, o incluso no eran enterrados en cementerios públicos. Claro que también había algunas excepciones, porque el rey Balduino IV de Jerusalén pues fue rey. Era rey estando leproso, murió muy joven durante las cruzadas a causa de la enfermedad, pero bueno, a él no se le excluyó, no se le mandó al confinamiento ni nada. Como todo, bueno, pues siempre hay excepciones. Este modelo de rechazo que Foucault llama exilio clausura, creo que es muy atinada esta definición, pues quizá fue la respuesta más eficaz o más pronta que tuvieron para poder controlar ese miedo al contagio, y también obviamente frente a la imposibilidad de sanar esta enfermedad que causaba estas terribles deformaciones. Voy a tratar de compartir esta porque no sé por qué, es que me sale la misma, caramba. Perdón, no sé por qué me sale esa, pero bueno, a lo mejor que no la vean porque sí está fea, pero bueno, esta es una litografía, no es esa, perdón, no sé, no la escojo, pero no sale. Bueno, y bueno, esto es justamente lo que pasaba con los leprosos. Pero bueno, es importante mencionar que esta medida originó la única medida sanitaria que existió durante la Edad Media, ¿no? Por lo menos hasta el siglo XIV. Los leprosarios significaron
¿no? La única medida sanitaria que existió y favorecieron la formación de esta red, digamos, asistencial. Por lo general estaban fuera de las ciudades, también se ponían en los caminos los leprosos de peregrinaje, ¿no? Para que pudieran vivir de las limosnas, ¿no? Pero bueno, esta fue la única medida formal, la única medida sanitaria formal de aquella época. Y lo que es importante destacar es que sobre esta medida se va a generar otra nueva medida sanitaria durante el siglo XIV, durante los brotes de peste, que es la cuarentena, que es la que, o sea, de ahí viene, ¿no? De esta idea del contagio y de contener, ¿no? Obviamente la cuarentena se va a acompañar con otras cosas, con otras medidas de revisión, de inspección, de desinfección y de separar, ¿no? A los sanos, a los enfermos en hospitales provisionales, pero es esta misma idea, ¿no? De separar y de tener fuera al posible contagioso, ¿no? A partir del siglo XIV, la incidencia de lepra en Europa va a disminuir muchísimo y hay diferentes explicaciones, aunque no hay un acuerdo, ¿no? La primera es que pues fueron los primeros en morir. Con los brotes de peste desde el siglo XIV, incluso que hubo hasta el siglo XVIII. Otra es que hubo una mayor incidencia de sífilis. Otra explicación es que hubo que se mejoró el diagnóstico de las diferentes enfermedades dermatológicas. Incluso hay quien dice que se mejoró la higiene. Y bueno, a lo mejor también que estos leproseros finalmente tuvieron un cierto éxito, ¿no? En contener la enfermedad y en que no se reprodujera, porque también muchos de estos leprosarios prohibían tener relaciones sexuales y que tuvieran descendencia, ¿no? Entonces eso sí es muy fuerte, ¿no? Y ya nada más me gustaría agregar es que, bueno, pues al Nuevo Mundo, ¿verdad? También llegó aparentemente la lepra, llegó con los europeos, no, aparentemente no había aquí antes. Igualmente llegó la estigmatización, la idea del contagio y la idea del encierro al Nuevo Mundo. Hernán Cortés va a fundar los dos primeros hospitales que funda. Primero es el de la Concepción, ¿no? El que es hoy el Hospital de Jesús, y el segundo va a ser el Hospital de San Lázaro. Es curioso porque no se sabe si en realidad venía entre sus tropas, si había leprosos o si había aquí entre los indígenas enfermedades de la piel que se pudieran asemejar. Es algo que no se sabe o una costumbre muy, muy arraigada, pero bueno, nos da esa idea del peso del imaginario, ¿no? Un poco lo que tú decías la vez pasada en relación a la rabia. No es tanto el número de enfermos reales como el peso en el imaginario, ¿no? De estas enfermedades tan invasivas y que se convierten en sentencias de muerte, unas más rápidas y otras más lentas, pero que finalmente se convierten en sentencia de muerte y en la alteración total no solo de mis relaciones sociales, sino del espacio que habito, en el caso de la lepra, ¿no? Y bueno, también desde luego el Hospital de San Lázaro tenía obviamente la misma intención de evitar la propagación del contagio, que esperar en el hospital que se extinguiera el mal y desde luego apaciguar el temor de la gente frente a esta enfermedad, que se consideraba vergonzosa, monstruosa, en fin, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa que tú dijiste, cómo continúa esta idea de transgresión, ¿no? Si en la Edad Media era de la lujuria, para las explicaciones de principios del siglo XIX médicas es un poco la idea de la lujuria, pero no sé si la palabra sería secularizado, ¿no? Porque entonces se les atribuye ninfomanía y satiriasis, ¿no? Que son afectos a la lascivia, al abuso de la Venus, ¿no? Que son estas palabras de la época. Entonces sigue, ¿no? Con otro léxico, pero esta misma idea de la transgresión y sobre todo de la transgresión sexual, ¿no? Hay algunos documentos de enfermos encerrados en el Hospital de San Lázaro en el siglo XVIII que piden permiso para casarse y esto genera una serie de debates entre los médicos y las autoridades encargadas del hospital. ¿Qué va a pasar? O sea, entre un sano y un enfermo es un debate tremendo. Entre dos enfermos es, bueno, ¿y si tienen hijos, qué pasa?
¿no? ¿Cómo vamos a pasar a nuevas generaciones esta enfermedad que además a principios del siglo XIX ya se carga además de la idea de que no son útiles, ¿no? De que incluso se les llama objetos inútiles a los enfermos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, eso nos habla de quiénes somos como sociedad, ¿no? El trato que le damos a los enfermos, ¿no? Y bueno, aquí también me gustaría hacer referencia que, bueno, este hospital de San Lázaro de la Ciudad de México duró casi 300 años, hay un poco interrumpidos, atendido por los descendientes del doctor Pedro López, que fue el fundador, luego por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y después por el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Pero también a finales del siglo XIX se va a abrir un hospital de San Lázaro en Yucatán y a eso quiero hacer aquí otra recomendación literaria, que es una novela que se llama Un año en el Hospital de San Lázaro, que es de don Justo Sierra O'Reilly, el padre de don Justo Sierra, y él escribe esta novela es de 1840 más o menos, a manera epistolar, y donde narra la vida de alguien que está encerrado en un hospital como este, y me permito leer una pequeña cita de esta novela. Has de saber que yo estoy lazarino, que tengo que abandonarlo todo, pasar los pocos días que me quedan en la tierra, lejos de cuanto he amado en el mundo, y morir en el solitario hospital de San Lázaro, en medio de los más agudos dolores y sufrimientos, cubierto de miseria y podredumbre. Y esto me lleva a la recomendación que hacía también Anel del teatro virtual que se estuvo presentando en el Aleph y que todavía está en línea, de la obra Verde Cruz. Cuando yo vi la obra y había leído también unos testimonios del hospital de Soquiapan de los años 60, que era de leprosos aquí en México, y comparado con los testimonios que yo leí del siglo XVIII y del siglo XIX, la continuidad es impresionante. El abandono, la soledad, el dolor, la solidaridad entre ellos y entre ellos se curan, ¿no? Se ponen ungüentos o lo que sea. Esa continuidad, esa pervivencia de estas emociones, ¿no? A las que orilla una sociedad que quiere controlar tu cuerpo, que quiere controlar tu comportamiento a través de cargar esta enfermedad, ¿no? Que si bien no se entendía, desde luego, ¿no? Pero en estos, ahora sí se entiende, ¿no? Ahora sí sabemos cómo se trata y bueno, siguen estos testimonios como en esta obra de teatro de Verde Cruz, que se les recomiendo. Yo quisiera preguntarte además, Mari Carmen, si es que hay alguna recomendación literaria precisamente que nos hable desde la mirada de quien padece la enfermedad, pensando en todas estas cargas que tenía que llevar el enfermo. ¿Tienes alguna recomendación así pues, como autor? Mira, la única que yo conozco y es justamente la de Justo Sierra O'Reilly, la de Un año en el Hospital de San Lázaro. El protagonista habla en primera persona, tiene una relación epistolar con otro amigo y le narra justamente todas las vivencias de estar en el hospital, y luego le narra, bueno, algunas otras cosas relacionadas con los piratas de esa zona en aquellos años. Está la novela situada más o menos en tiempos de Iturbide. Pero también es que en la literatura se usa en esto que decían, como la lepra se usa como recurso justamente para exaltar al protagonista, para exaltar su bondad, su caridad, ¿no? Pero también se usa como castigo, y esas, pues la verdad, yo no las quiero recomendar. Hay algunas novelas del siglo XIX donde se usa la lepra, ¿no? Donde por Emilia Pérez Basante, en fin, algunas escritoras del siglo XIX, incluso como enfermedad semítica, y se usa la lepra como castigo. Yo me atrevo a hacer dos sugerencias aquí, un poco en el amplio espectro literario de los dos lados, si se me permite, si puedo decir eso. Y la primera de ellas es la novela de Papillon,
que es de 1969, esa novela. Está la película, desde luego, también, pero hay que leer mejor la novela. Es una novela autobiográfica de Henry Charrier, que no habla no habla de leprosos o de leprosario en particular, pero lo que tiene, y por lo que quiero demostrar aquí, es esta larga duración, ¿no? Del trato o del maltrato a los leprosos. En esta práctica de aislamiento que se presenta en esta novela, no solo es de los leprosos, también es de los reos, ¿no? El protagonista es un reo que lo mandan a la Guyana Francesa, donde hay islas, una isla dedicada a los reos y otra isla, justamente la isla de los leprosos, dedicada a los leprosos, ¿no? Pero en ese entonces ya la enfermedad, cuando los leprosarios empiezan a mandarse a las islas, cuando los leprosarios empiezan a estar fuera de tierra y a poner mar de por medio, digamos, entre, como decías tú, el pasaporte de sano y el pasaporte de enfermo, ¿no? Va a empezar a ser entendida por las potencias imperialistas como exótica, ¿no? Con lo que ello implica, y desde luego va a estar conectada con la migración. Entonces, por eso me interesó la novela de Papillon, por esta isla en la Guyana Francesa, pero no es una excepción, ¿no? Va a haber en la isla de Molokai de Hawái un leprosario que incluso los hijos de los leprosos les van a ser arrebatados y dados en adopción, que duró hasta incluso los años 80 del siglo pasado. Incluso el sacerdote que los cuidó fue canonizado en el 2009, el padre Damián. Está la isla de Darcy, en la costa oeste de Canadá, cerca de Victoria, donde además no solo funcionó para inmigrantes chinos que portaban la enfermedad. Entonces, es la idea de la enfermedad que viene de otro lado, ¿no? En esta época del imperialismo y del neocolonialismo del siglo XIX, y entonces los segrego de manera insular. Entonces, por eso quise incluir esta autobiografía de Henry Charrier que se llama Papillon. Y luego me voy del otro lado, digamos, del extremo literario, y voy a recomendar un cuento, como lo hemos hecho en todas estas charlas, como que hemos echado mano de los cuentos, y este es un cuento de Italo Calvino que se llama El Vizconde de Mediado, de 1952. Este ni es novela ni es autobiográfica, por el contrario, es un cuento, es un relato fantástico, es un relato inverosímil, alegórico, donde tampoco los leprosos son los protagonistas, pero bueno, presenta muy cercanamente al protagonista, a los leprosos, cómo viven los leprosos. Y bueno, tal vez no vivían así, pero tal vez sí vivían así, porque hay un leprosario, ¿no? Y bueno, por eso quise recomendar estas dos, muy particularmente, pero también para no perder, digamos, nuestra tradición en estas charlas de recomendar cuentos. Hay otro cuento de Auguste Villiers que se llama El Duque de Portland, que es contra la lepra en Oriente, un duque inglés, y bueno, cómo eso afecta sus relaciones con su entorno a partir de esta enfermedad, y con tratar de evitar, no se va a un leprosario, pero tratar de evitar contagiar a la gente que lo rodea. También está El Diablo de la Botella de Robert Louis Stevenson, que ya aquí lo mencionamos en otro cuento, que también aparece la lepra como castigo a la soberbia y a la vanidad. Y hay uno que se llama Inercia, de Nancy Kress. Bueno, los dos anteriores son del siglo XIX, este no, este es del 2000, se me fue la fecha, pero bueno. 90, de Nancy Kress, uno que se llama Inercia, que sí presenta este escenario distópico y apocalíptico de los que hemos hablado en estos cuentos de terror, aparece en la colección de Editorial Valdemar, pero los protagonistas están adentro de lo que pareciera un leprosario, porque además también sufren de una enfermedad de la piel, de una enfermedad mutilante,
y deformante, ¿no? Y bueno, pues esas serían nuestras recomendaciones literarias de hoy, que como dice Anel, es interesante también acercarse a estas historias literarias, a estos cuentos, a estas novelas con ese trasfondo histórico, ¿no? Cómo se construyen y cómo retoman de la realidad para crear estas ficciones que, como bien tú decías, además nos tocan las emociones, ¿no? Sobre todo en el caso de estos enfermos que, como me comentabas tú, sí era una cosa muy fea en todos los planos, ¿no? Porque, bueno, era en el plano espiritual, en el plano corporal, en el plano social y en el plano espacial. La enfermedad te condenaba en todos esos niveles y además era una muerte lenta, no era una muerte rápida como en el caso de la peste, que era verdaderamente fulminante, por ejemplo, ¿no? Aunque no fuera epidémica, ¿no? Pero aparentemente por lo menos durante la Edad Media, se le tenía el mismo miedo y el mismo temor a contraer la ópera que bueno, y cómo no, con eso que acabas de describir de la tierra que te echan, porque es como si estás muerto, ¿no? O sea, es como anularte por completo, eso es muy fuerte. Y yo creo que todo lo que nos has descrito es precisamente lo que ha generado tantas inquietudes. Tenemos muchos comentarios en el chat y te los quiero hacer llegar. Pues, el primero de ellos, mira, hay alguien preguntando que si la lepra tiene algo que ver con la tuberculosis. Sí, fíjate que el bacilo se parecen. Ahí también hay una teoría de que la mayor incidencia de tuberculosis son bacilos que son como de la misma familia o de la misma especie, no sé cómo decirlo, porque también es un bacilo, el de la tuberculosis, perdón. Y hay quien establece que esta incidencia a partir del siglo XV, ¿no? Así como hubo de sífilis, esta incidencia de la tuberculosis daba cierta inmunidad contra la lepra. Y entonces de ahí está esta disminución de la lepra también. Sí son bacilos parientes, vamos a decir así. Bien, una pregunta de Teresa Colín ya quedó respondida. También Pedro Gómez te dice que en La princesa Mononoke del anime de estudio Ghibli aparecen a los enfermos de lepra como los marginados y los acogidos en una ciudad de hierro. Eso por si alguien quiere ver también. Mira, si quiere recomendaciones. Perfecto, que nos den más. Sí, muy bien. Luego también Roberto Figueroa pregunta que si tienes el dato del primer leprosario. No dice más datos. No sé si es el primer leprosario de la historia o el primer leprosario en México. Si tienes los dos, podría ser los dos. Si no, pues el primer leprosario de la historia, pues en todo, no, ese sí no lo sé. Okay. Entonces era el de México, seguramente. No lo sé, no sé, pero bueno, el primer leprosario de la Ciudad de México, ese fue el que mandó construir Hernán Cortés, más o menos cuando él estuvo en el gobierno, entre 1521 y 1524. Luego se mandó destruir porque decían que los leprosos tomaban agua justamente ay, ¿cómo se llama? Bueno, que tomaban el agua que llegaba al centro de la ciudad, creo que era el de Chapultepec, no me acuerdo, y que ahí se tomaba y que eso pues iba a contagiar. Y se mandó construir por Beltrán Nuño de Guzmán, pero después fue en 1572 ya cuando el doctor Pedro López lo refundó, digamos. Incluso sigue ahí, lo que sigue ahí es la iglesia, no el hospital. Y obviamente el hospital de San Lázaro dio el nombre a la zona de la Ciudad de México que conocemos hoy como San Lázaro, ¿no? Estaba la garita de San Lázaro, pero lo primero que estuvo ahí fue San Lázaro, el hospital, y es el que, bueno, ha dado nombre a esa zona de la ciudad, ¿no? Y además lo que es bien interesante en ese caso es que todo lo putrefacto de la ciudad, el desagüe, los basureros, todo estaba en esa zona del oriente, ¿no? Que sigue siendo pues de las más golpeadas y de las menos cuidadas que Sí, el hospital de San Lázaro se la pasa peleando a finales del siglo XIX. De nuestra ciudad, ¿no? De la Ciudad de México.
Que te cortaste un poquito, ¿qué? No, sí, dime. Ah, perdón. No, sí, pero te escuchaba yo de... Ay, perdón. Aquí sí, no, te sí, preocupes, ¿no? las autoridades del hospital se están peleando todo el tiempo con el ayuntamiento para que los basureros no les vayan a echar ahí los desperdicios del centro de la ciudad, porque se anega, porque llueve y porque no es bueno para los enfermos. O sea, sí hay una preocupación también. Entonces, o sea, sí hay un montón de quejas en los archivos de que no les estén aventando allá todos los desperdicios. Y sí, como dices tú, sigue habiendo esta tradición de que el oriente de la ciudad está en pues, ha sido sí. la parte insalubre, de las más insalubre históricamente, ¿no? También nos pregunta Carolina Goldstein que si es correcto hablar de cuarentena, aunque no sean específicamente 40 días los que se cumplan en un encierro. Pues sí, lo que pasa es que 40... Más bien como a, claro, 40, a una cuestión de encierro. La primera cuarentena, digamos, como procedimiento formal durante la peste del siglo XIV fue en Ragusa, en lo que hoy es Dubrovnik, en el mar Mediterráneo, en el Adriático, digo, insisto, acompañada con desinfecciones y con otro tipo con cordones sanitarios al interior de las murallas y con este hospital provisional fuera. Sí, es correcto, porque ya es el uso del lenguaje. De hecho, primero fue de 30 y luego ya se usó el término 40 en Venecia y fue donde ya se quedó lo de cuarentena, ¿no? Como es correcto decir, nosotros ya llevamos el triple de cuarentena, no sé cuánto, el doble. Pero bueno, es sí se vale. Se quedó así aunque fuera de 15, ¿no? Lo que es importante o lo que es muy interesante de la cuarentena, en ese sentido, es la intuición del periodo de incubación de la enfermedad, ¿no? Aunque no vinieran enfermos, si venían de un lugar, digamos, que se tenía noticia que estaba la peste o que estaba alguna otra enfermedad epidémica, se ponía en cuarentena. Entonces el contagio lo tenían muy claro, desde luego, aunque no supieran cómo, pero sabían que eran contagiosas. Pero lo que es curioso es esta idea quizá del periodo de incubación de la enfermedad, ¿no? Como una intuición de eso. Mira, otra pregunta muy interesante de Janet Sánchez es que si alguien se podía volver loco, alguien que padeciera lepra, y seguramente lo hacen alusión a lo desesperados que nos encontramos con el encierro, muchos de los que hemos estado en casa este periodo, pensar en este periodo corto que para nosotros ya es súper prolongado y nos tiene muy desesperados ahora en una persona que digamos que está de por vida ahí encerrada. ¿Tú viste ahí en los archivos, en lo que has revisado, si hay alguien que llegara a No, mira, primero, bueno, pues tendríamos que definir la locura, que es también una cosa bien vertical, ¿no? Desde las autoridades y quién es el que está fuera de la norma, en fin. Pero lo que sí yo vi para el Hospital de San Lázaro de la Ciudad de México, no es que estuvieran locos, desde luego, pero sí que se portaban muy mal. A veces se portaban muy mal, se escapaban, se iban a las pulquerías, obviamente había fugas todo el tiempo, ¿no? Se portaban muy mal, digo, entre comillas, ¿no? Pero hay muchos modos de resistencia, ¿no? Eso es una resistencia al abandono, una resistencia a la exclusión, una resistencia al rechazo de la sociedad que te manda ahí a que te pudras ahí y que ahí te quedes, pero también hay, o sea, se entienden los términos de que no sé cómo curarla, no hay un medicamento. Y en ese sentido se relaciona lo que nos está pasando hoy. Como no sabemos exactamente de qué va, cómo es, cuánto dura, en fin, tiene, como diría Susan Sontag, orígenes oscuros y no tenemos un tratamiento eficaz, hemos vuelto exactamente a esa misma reacción que es la de la cuarentena, que es a la de exclusión, ¿no? Para tratar de detener el impacto, el contagio de la enfermedad, porque no tenemos cómo manejarla, ¿no? Entonces también ahí hay una pervivencia bien larga pese a los avances médicos y científicos de este tipo de prácticas.
Muchas gracias, Mari Carmen. Ana Ortega también te agradece las pláticas y bueno, nuevamente que si hay un tratamiento actual, que ya lo habías mencionado al principio de la plática, que es una combinación, ¿no? Sí. Lo vuelven a preguntar. O sea, si ya tienes un daño muy fuerte, obviamente que no. No, o sea, si ya tienes erosión ósea o erosión facial, no, pero se detienen los avances de la enfermedad. Ok. Y finalmente, también Pedro Gómez nos pregunta que si hay una historiografía de la lepra. Para eso te recomendamos. Ahí viene un recuento en el libro de Carmen que yo les ponía al principio de esta charla. Sí, hay muchos. Mira, hay muchísimos, pero si quieres un recuento preciso, puntual y que te sea útil, en el libro de Mari Carmen lo puedes ver, lo puedes descargar en la página del Instituto de Investigaciones Históricas. Hay una buena bibliografía, hay mucho material también en Colombia, mucho material de historiografía colombiana, porque en Colombia también la lepra estuvo muy presente, y también obviamente hay mucho material europeo, español, inglés, francés, hay mucha historiografía al respecto de la lepra. Creo que aquí está Anel, no sé, alguna otra pregunta. Hola, creo que son todas las preguntas que tenemos por allí. Mari Carmen, muchas gracias por esta explicación tan completa, tan rica. Es una pena que no hayan aparecido las imágenes, porque estoy segura que sí, pues importante en este caso es precisamente la observación de todas estas manifestaciones físicas de la enfermedad, que finalmente es lo que lleva a todo. Ay. Mira, es que no quiero esa y me sale esa. Esto es lo que lleva todo este estigma tan completo. Me sale la misma, no sé por qué, perdón. Mira, no quiero poner muchas porque estas son litografías y así, porque sí son muy fuertes. O sea, porque sí hay unas imágenes muy desoladoras, ¿no? Entonces, es una enfermedad que después de que te exilia también te incapacita. Son en todos estos niveles, bueno, ya te hicieron el diagnóstico, ¿no? Te exilia y además te incapacita, ¿no? Para caminar, ¿no? Para tocarte, ¿no? Entonces, quise poner estas litografías y bueno, mira, voy a tratar de compartir una, a ver si puedo, pero se me repite esta aquí. Bueno, por alguna razón no. A ver, va otra vez. Esa. Este es un grabado, no, bueno, una pintura noruega y sí no se alcanza a ver muy bien, pero sí insisto, pues no, hay unas muy feas, o sea, muy, muy fuertes. Lo mismo que te pasaba a ti, Laura, que decías, yo no quiero, pues poner esas imágenes así medias. Pues así fuertes. No, para que se aterren, ahí están los cuentos de terror que les recomendamos mejor. Sí, también. Oye, Mari Carmen, pues aprovechando, justamente hablando de las imágenes que ustedes consideraban que son como terroríficas para un público que no necesariamente quiere escuchar o ver estas imágenes, y comparándolo con las imágenes que vemos hoy día en el COVID-19, me queda claro que esta inquietud que ha generado la COVID-19 encuentra un eco en todas estas enfermedades en que el pasado sintieron las sociedades ante muchísimas epidemias, ¿no? Creo que hemos mencionado de pasada a varias, aunque nos hemos concentrado en la rabia, la lepra y algunas otras, pues digo, está el tifus, la peste, desde luego, la lepra, la rabia, pero si nos vamos más hacia el siglo XX, la gripa española o el SIDA en los 80s, el ébola, son enfermedades que continúan con, quiero hablar aquí de un punto que me parece central y que Mari Carmen, tú y yo leímos cuando en la maestría, yo creo, o no sé si en la licenciatura, y que seguramente Laura y todos los que hemos entrado en este tema conocemos, que es Jean Delumeau, un historiador francés que se dedicó al miedo en Occidente en específico. Es un libro que yo recomendaría muchísimo. Por cierto, Jean Delumeau murió este enero, no de COVID, murió de 97 años, pero bueno, me parece muy interesante el miedo, el terror,
y cómo es que el miedo, yo me acuerdo que él siempre dice que el miedo tiene que tener un chivo expiatorio en particular, y cómo este miedo siempre crea a un culpable. En el caso del SIDA, sabemos y reconocemos, Susan Sontag ya lo dijo siempre, el terror a la homosexualidad, cómo la peste, y lo acabas de decir tú, Mari Carmen, la lepra y la peste, a el pecaminoso, al sucio, incluso a los judíos, por ejemplo, ¿no? A los pobres, a los chinos, a las brujas. La lista es interminable. Interminable. Simplemente Trump dice el virus chino, ¿no? Exacto. Entonces ahí creando. Y cómo este miedo crea también una contribución y una descomposición social en términos de generar y marcar más la desigualdad en toda la diversidad de la palabra desigualdad social, racial fundamentalmente también, en generar ascos, en generar no nada más cuidados, y cómo el discurso científico a veces me parece que es de los últimos en tomar parte. O sea, el discurso científico es el que genera la información puntual del virus, la bacteria, lo que sea, pero acaba siendo un terror absolutamente fuera del discurso científico el que recibe la enfermedad como tal. Y cómo, la pregunta sería para las dos, ¿cómo es que la respuesta en estos casos es el encierro? El encierro, la marginación, la automarginación a veces, pero cómo hay un discurso político que limita y que marca y que pone a la Guardia Nacional o que pone digo ahora, pero también en su época, en la época medieval, ¿no? A obligar a encerrarte. ¿Y qué es este producto del encierro? O sea, cómo, lo que quiero decir es cómo hay una multiplicidad de discursos y de versiones de la enfermedad que van de lo político a lo religioso, a lo científico, a lo social, y que casi siempre acaba en un sistema cultural. Pues mira, yo pienso, esa que dice, la obra de Jean Delumeau es fundamental, desde luego. Yo agregaría de Ginsburg, Historia Nocturna, sobre las minorías, ¿no? También es fantástico. Y a veces dices, el discurso científico no siempre, no es que llegue al final, sino es que a veces que está inmerso en esto mismo, ¿no? Entonces no se separa de estas representaciones, ¿no? Simplemente las acomoda, las cambia o las seculariza, ¿no? Como te decía yo en el caso de, bueno, de decir lujuria a decir ninfomanía, pues bueno, o sea, como claro, que el pasito es de este tamaño, ¿no? En cuanto al encierro, es que yo creo que ahí lo que tiene que ver es justamente con y no sé si Laura esté de acuerdo conmigo, con la incapacidad de la medicina de cada momento de dar respuesta. Entonces, claro, es cerrar los ojos, ¿no? Ante el susto, ¿no? Por decirlo así de una manera, es cerrarlos, contenerlos, ¿no? Y bueno, finalmente las cuarentenas, algunas tuvieron éxito, no todas, ¿no? Y por supuesto tenía que ver de qué enfermedad era. Por supuesto que las cuarentenas de fiebre amarilla pues no fueron exitosas, pues el transmisor, el vector es el mosquito, pues no. Pero bueno, pues no lo era, ¿no? Y otras, por ejemplo, un caso de peste, una ciudad que se me va el nombre, durante el siglo XVII se autoaisló, ¿no? Digamos como en el caso del cuento del duque de Portland, se autoaisló durante 6 meses y logró frenar el avance de la peste o sea, y no solo se autoaisló, sino que se autoinmoló. Y se logró detener el avance de la peste, ¿no? El encierro parece ser la única y última medida ante el desconocimiento, ¿no? Eso es lo que, el encierro voluntario y el encierro obligatorio o el encierro sugerido parece ser la última respuesta justo frente a esto que señala Sontag, que es, ¿qué hacemos con esto que no sabemos cómo hacerlo? No hay respuesta. Tú has visto ahora con el COVID que si se pega en las superficies, que si no, que si es aéreo, que si se te pega en el pelo, o sea, esta falta de uniformidad y de claridad en el mensaje también creo que causa mucha zozobra, pero porque en realidad estamos en paralelo, la ciencia médica y quienes estamos en paralelo con la enfermedad, ¿no? Y tendría que la ciencia médica pues ahora sacarle la punta, ¿no? Para poder, bueno, pues
encontrar alguna solución a esta situación. No sé si Laura esté de acuerdo conmigo. Sí, y justamente eso es lo que yo quería compartir también. Mari Carmen, ya lo explicaste así muy completo. La verdad es que hay dos situaciones, ¿no? El avance de la ciencia no es tan puntual como quisiéramos verlo, ¿no? O como a lo mejor estamos acostumbrados a verlo. Está aparejado a cómo se van desenvolviendo las enfermedades y creo que nunca se termina, o sea, se va en un momento muy complejo y pues se fue modificando conforme el paso del tiempo. Entonces, lo que se creía, que esto es muy curioso porque tiene mucho que ver con esta de contagio, que la de manera espontánea, ¿no? Esa es una idea muy el pensamiento. ¿Se había de su ¿Sí me escuchan? Ah, me estoy congelando. Te congelaste un poquito, ¿podrías repetir tu última idea? Sí, que es una cuestión de que la idea de que la rabia es espontánea tiene que ver con esta concepción miasmática, que se puede adquirir en cualquier parte. Cuando se desarrolla la bacteriología se supone que esa idea tendría que haberse terminado. No, los médicos todavía a principios del siglo XX están pensando que la rabia surge de manera espontánea, es decir, pasa mucho tiempo también para que las ideas médicas se refuercen y siguen ahí haciendo descubrimientos. Entonces es muy complicado que a la par de todas estas complejidades que tiene el desarrollo científico, más si le sumas a la parte humana, emotiva, el temor, el hecho de pues tener el susto de que se te vaya a pegar esto, de que se te va a caer el cuerpo en partes con la lepra, de que te va a dar, no sé, una serie de, a todos le tenemos miedo a eso. Si combinamos esos dos factores, se entiende entonces por qué estas medidas que se llaman medidas o que se les ha denominado como medidas medievales, que son el encierro, la cuarentena, pues sigan reapareciendo porque hay cierta parte de las enfermedades que nos guste o no, y también creo que lo decíamos al final de la charla anterior, pues no son del todo controlables, ¿no? Frente a eso es nuestra escapatoria, nuestra respuesta, y pues bueno, habrá que haber una combinación de factores o de más bien de respuestas como estas que son de largo alcance, de larga data, con el nuevo desarrollo tecnológico, científico. Y además que el discurso médico permea toda la sociedad, ¿no? También. Sí. O sea, eso también eso es de larga duración, ¿no? Que se incluya en nuestro vocabulario como ahora la palabra histeria, psicoanálisis, que son del discurso médico, pero aunque lo usamos mal, ¿no? Pero bueno, que vayamos alcanzando y entendiendo el discurso médico en su complejidad para pues aplicarlo en la vida diaria, también es un largo proceso, ¿no? Y entonces se quedan en el imaginario todas estas ideas, ¿no? Que se cargan a la enfermedad, que además tienden a responsabilizar al enfermo, ¿no? Lo cual eso es muy fuerte, porque tienden a responsabilidad. Desde que tú eres lujurioso o tú hiciste, que la mayoría de las enfermedades tienden a señalar la conducta, ¿no? A la obesidad misma, por ejemplo, ¿no? Pues no, porque no comes bien, te portas mal, o porque la lepra, o sea, o porque no crees en Dios, o porque eres chino, ¿no? Volvemos o porque te acuestas con hombres, o si eres hombre, o sea, tienden al control de las conductas, y eso tampoco lo debemos de perder de vista, ¿no? Cómo se usa ese discurso médico para el control de las conductas, ¿no? Sí. Y yo solo quería decir hasta el cáncer, que es como una de las enfermedades con mejor acogida, a la que se le tiene más compasión, es porque reprimes tus emociones, ¿no? O sea, ya, ¿no? Que es una de las que por eso insistía o sea, creo que estas 3 charlas nos tienen que poner clarísimo un par de cosas, más de 2. Una, que la enfermedad está presente siempre en la literatura, que la enfermedad es un móvil en la literatura y que de ahí se derivan un montón de novelas, cuentos, poesía, desde luego hay alrededor de la enfermedad, crónica, o sea, hay podríamos hacer todo un subgénero literario derivado de la enfermedad. 2,
que yo creo que todo discurso, es decir, toda comprensión cultural implica una multiplicidad de discursos. Y está esto que decía Laura, está el discurso médico, el discurso político, el discurso del miedo, el discurso espiritual, que es muy interesante, el mágico, el social, el económico, o sea, todo esto es parte de una sola enfermedad. Y creo que estas charlas nos han ayudado mucho a entender que más allá de la literatura, las enfermedades son una multiplicidad de comprensiones que promueven un discurso, pero que lo reciben, lo recrean y lo derivan en otra cosa, ¿no creen? Sí. Es una bola inmensa. A mí me gustaría mucho recomendar como los 3 grandes clásicos de la a propósito de estas 3 charlas. Para mí, mis 3 recomendaciones serían Jean Delumeau, La historia del miedo, sin duda, obviamente, Susan Sontag, La enfermedad como metáfora, que me parece que hay que leerlo sí o sí, y desde luego Michel Foucault, ¿no? O sea, la historia de la enfermedad de Michel Foucault, que se enfoca más al discurso político y al discurso del poder, el saber poder médico sobre los cuerpos, me parece fundamental. ¿Cuáles serían sus 3 recomendaciones antes de irnos? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, nada más quería decir que los cuentos que recomendamos están en línea. El libro de Susan Sontag también está en línea, se puede bajar gratis. Eso es está en línea. Y bueno, yo agregaría también a ese el que te digo, Historia Nocturna, que habla sobre las minorías, ¿no? Segregadas por un montón de motivos, pero también por el motivo médico. Y bueno, no, creo que diste en el clavo con los grandes clásicos. Y Marcel Sendrail, que es Historia Cultural de la Enfermedad. Ese no lo conozco. Marcel Sendrail, ese también. No sé, Laura. No, ya las dijeron todas. Yo creo que ahora, antes de irnos, el Instituto de Investigaciones Históricas, con este seminario, que me imagino que hay muchísimas otras investigaciones sobre otras cuestiones a propósito de la enfermedad, el cuerpo, el miedo, todo esto, ¿publica algo? ¿Hay alguna revista o algún contenido editorial de este seminario? No, pero es una gran propuesta. Pero tiene su página de Facebook. Y bueno, también queremos darle crédito a quien crédito merece, también es que la directora es Claudia Agostoni, que claro, es el sensei de todos nosotros, con todo cariño, nos agrupa y nos dirige y nos enseña en este seminario tan fantástico. Pues y eso en la página pueden encontrar un par de recomendaciones ya en algunos posts sobre lecturas que hacemos, bueno, que normalmente Daniel Herrera es quien se encarga de la página y pues como habrán visto desde la primera charla, pues tiene muchísimas recomendaciones y ahí las va dejando algunas en la página, tanto de artículos editoriales como también de algunas publicaciones de la misma de Agostoni que están en línea. Ahí pueden consultar algunos recursos en esa página. Pues antes de irnos, yo volvería a hacer la recomendación, Mari Carmen, de la obra de El CUT. Estoy tratando de encontrar aquí el nombre, pero es... Verde Cruz en los últimos lazaretos. Ajá, para quien está interesado en esto, no se lo puede perder. Es una obra fantástica, justamente sobre la lepra en el siglo XX, en el siglo XXI, realizada con un método teatral muy interesante y con la dirección de Mario Espinosa al frente, que es nuestro director del CUT. Y la metodología teatral es muy particular y muy interesante porque es casi un teatro documental, es la versión del cine documental, pero en teatro, con un método que se llama verbatim, que como el nombre lo indica, es asignarse a la mayor verdad posible que dice el entrevistado y que el actor lo pueda actuar exactamente como lo actúa. Entonces, está interesantísimo. Yo felicito mucho a los chavos del CUT porque fue impresionante su actuación, pero sobre todo, desde luego, a Mario Espinosa por la adaptación de una obra de Beatriz, cuyo nombre no recuerdo, pero Beatriz es la autora de este libro de la lepra. Tampoco me acuerdo el nombre, pero prometo averiguarlo. Y me gustaría... Sí, ahorita lo ponemos. Y también me gustaría mucho recomendar la charla que tuvo el sábado pasado en el marco de la LEF, Jorge Volpi con Pepe Gordon. Se llamaba algo así como lo que la literatura tiene que decirle a la enfermedad y la enfermedad de la literatura. Lo pueden encontrar en la página de la LEF. Es la única charla que estuvo Pepe Gordon con Jorge Volpi solamente. Y es muy buena porque también hace varias recomendaciones, desde luego La peste de Camus, y entran en un tema de enfermedades ficticias también, por ejemplo, el virus del olvido, del insomnio en 100 años de soledad, ¿no? Que a mí me llama la atención esta obsesión
de García Márquez con la enfermedad, ¿no? En la que platicaba Laura de la rabia, en los tiempos del cólera, 100 años de soledad, lo que nos indica la presencia de la enfermedad siempre en su entorno. Exacto. ¿No? Ya lo encontré. Fue el sábado 30, lo pueden encontrar así, y se llama ¿Qué tiene que decirnos en momentos de crisis la recuperación del ser? ¿Qué tiene que decirnos la literatura, ¿no? en estos momentos? Así que bueno, creo que nos ha dejado claro estas 3 charlas, este ciclo. Mari Carmen, gracias por prepararlo y por coordinarlo. Nos ha dejado claro que lo que estamos resintiendo como sociedad ante el COVID es una historia de la humanidad frente a las enfermedades, y ha sido la historia del encierro, la historia del temor, y que saldremos avante, ¿no? Exacto. Que tenemos que entender, lo hemos repetido, que sí es un evento extraordinario, pero no es un evento único, ¿no? No, que es un evento histórico. Y eso bueno, pues, a lo mejor eso nos da un poco más de paso, de sosiego, entenderlo en esos términos, ¿no? Que finalmente va a pasar. Y otra cosa es tratar, bueno, además de fomentar la lectura, por supuesto, con estos ojos un poco del escenario detrás de la historia, tratar de romper con estas cosas, ¿no? De señalar al enfermo, ¿no? Culparlo de su propia condición, porque como sociedad también tenemos un montón de responsabilidad de que nos estamos enfermando. No en términos individuales, sino en términos colectivos. Y ya para terminar, quiero darte las gracias, mi queridísima Anel Pérez, por este espacio que me ha encantado compartir contigo, me ha hecho muy feliz, y con Laura Rojas y con Daniel, que los quiero mucho y los extraño, y bueno. Bueno, ya saca el tequila. ¿No? Bueno. Pero de veras, muchísimas gracias, y por supuesto a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y sigan, ya sé que tú lo vas a decir a lo mejor, pero que sigan viendo todas las actividades que la Coordinación de Difusión Cultural tiene para ustedes en línea, para expandir nuestra mente, para expandir nuestras ideas, ¿no? Para provocarnos en todos los sentidos, ¿no? Así es. Y gracias. Pues muchas gracias a ti por el círculo, por el ciclo. Gracias a todos los que participaron. Gracias, Jean-Luc, que sé que estás por ahí detrás de cámaras. Y gracias a la asistente Ana Figueroa en la calidad de las imágenes y todo esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Pásense por Literatura UNAM y vean toda nuestra oferta. Hasta luego. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Bye.